Hoy me llegó este pedido que hice de estos dos protectores solares, pero la reseña de hoy va a ser de este de Nivea. Y vamos a comenzar con la información del empaque. Es un protector solar facial, fluido invisible diario con antioxidantes, invisible en todos los tonos de piel para todo tipo de piel, 50 más muy alta protección UVA más UVB, protección contra signos prematuros de la edad, fluido ultra ligero. Y encontramos que es un producto que respeta el océano y 50% plástico reciclado en el tubo y tapa. También les dejo la lista de ingredientes para que puedan verla. Por aquí tenemos agua y alcohol de nat. Y bueno, el alcohol de nat es uno de los ingredientes que nos va a ayudar a que estas fórmulas sean tan ligeras. Y por aquí tenemos niacinamida. Y así es como viene la presentación, son 40 mililitros lo que contiene. Y una vez abierto, su caducidad sería de 12 meses. Y yo no sé si a ustedes les recuerda este empaque a otro producto que aquí se los voy a mostrar. Que sería este de Eucerin. Si lo pueden ver, es exactamente lo mismo. Porque hay que recordar que tanto Nivea como Eucerin se fabrican en el mismo laboratorio. Y aquí en esta parte podemos ver que aquí tenemos el nombre del laboratorio, se los voy a dejar por aquí, que es Beiersdorf, no sé si se pronuncia así, pero bueno, aquí se los dejo, ambos son exactamente lo mismo. De este de Eucerin me quedan quizá unas cuantas gotitas, ahorita voy a revisar y las voy a reservar para ver si alcanza un poco para comparar con este de Nivea. Y ahora sí vamos a mostrarles a detalle el producto. Y sin temor a equivocarme, podría estar segura que es de lo mismo. Se siente totalmente fluido, es una textura que es prácticamente agua. Absorbe bastante rápido y no deja ninguna capa blanca. Y este siguiente es el de Eucerin. Voy a tratar de sacar algunas gotas, pero prácticamente ya no tenía, porque quería mostrarles que es algo bastante similar. Y aquí pueden ver. Incluso ambos tienen como este ligero tono amarillo, pero en textura es lo mismo. Y del lado que voy a aplicar el protector solar primero va a ser de este lado derecho. Y lo que voy a hacer es utilizar la rutina que utilizaría en las mañanas, que sería este suero despigmentante que ya se los he mostrado en algunos videos y este suero para hidratar la piel. Entonces primero aplico el suero despigmentante. Hay que tener cuidado con la zona de los ojos, no pasarse de esta parte que es el contorno de ojos. Y bueno, primero aplico de este lado. Y después aplico este suero. Y solamente estaré aplicando de mi lado derecho. Y bueno, después de esto nada más dejo pasar un par de minutos para que estos productos absorban bien. Voy a checar hidratación de este lado donde acabo de aplicar productos. Y así es como está, 45.9 de hidratación. Y ahora sí voy a aplicar el producto. Y voy a aplicar lo que correspondería a un dedo. Sería más o menos eso. Y voy a esparcir por todo el rostro, incluido la parte de la frente. Y de entrada les puedo decir que no hay un efecto borrador, porque generalmente cuando pasa esto es casi inmediato. Se empiezan a sentir estas boronitas que se van generando.
Pueden ver que absorbe bastante rápido, no va dejando ningún tipo de capa blanca, ni ligera, ni nada. No se siente grasoso. Y voy a revisar nuevamente con este medidor de hidratación para ver si hay algún cambio una vez aplicado este. Y me acerco bastante para que vean que no hay efecto borrador. Me tallo un poco y no hay nada. En la parte de la nariz no se me acumula el producto. En este momento tengo bastantes puntitos negros que al tacto incluso los puedo llegar a sentir. Creo que aquí alcanzan también ustedes a verlos. Entonces, generalmente cuando sucede esto, los protectores solares que tienden pues a generar textura, en esta parte es donde regularmente se me notaría y en este momento no se nota nada. Y abro la toma para que puedan ver la diferencia entre un lado y el otro, y aunque es un producto que no tiene color, de este lado sí genera un ligero rebote, pero es muy sutil, un rebote de luz, a diferencia de este lado que en este momento está mucho más matificado. De este lado al tacto se siente la hidratación y aunque hay este rebote muy sutil de luz, les puedo decir que no se siente ceboso, no se siente nada grasoso. Y ahora de este lado voy a aplicar también, pero hay que recordar que de este lado no me apliqué nada de productos. ¡Ay! Me eché bastante. Entonces de este lado sería la aplicación sin nada. Generalmente yo utilizo pues hidratante siempre, pero bueno, para quienes no utilicen, también para que vean si no hay algún efecto borrador. Eso es lo único que podría suceder. A pesar de que me eché mucho producto, a diferencia de este, absorbe bastante rápido, no se siente nada grasoso y es un producto bastante cómodo en la piel. Aquí en la parte de la ceja también, como ven, no dejó ningún residuo. Para las personas que tienen barba, pues bueno, creo que esto les puede ayudar. Me aplico un poco más sobre la ceja, nada más para que se aseguren de que no les va a dejar ningún tipo de residuos y listo. Y no hay efecto borrador. Y también les iba a mostrar de este lado que ya con el producto aplicado, para ver si la hidratación subía o bajaba, esa quedó muy similar, por encima de los 40. Y ahora voy a aplicar un poco de agua de este lado, que ya son aproximadamente 15 minutos desde que lo apliqué. Y sí resiste. Al siguiente producto que le voy a hacer reseña es a esta barra de Eastin, que me llamó bastante la atención, así que si les interesa este producto, vayan al siguiente video. Estoy aplicando un poco más para irme a esta zona de los ojos y ver que no irrite. Para aquellas personas que no son tan cuidadosas como yo al momento de aplicar. Y muy bien, no arde nada. Y para finalizar voy a aplicar maquillaje para ver qué tan compatible es este. Y solamente voy a utilizar un poco de corrector en esta zona, en esta zona. Comienzo a esparcir. Creo que me eché mucho. Es que saben que casi no lo utilizo, entonces todavía no le calculo si es mucho o poquito. Pero bueno, la intención era mostrarles si el producto es compatible, este protector solar, si no se hace este efecto borrador o se vuelve como parchoso al aplicar maquillaje. Entonces hasta el momento todo bien. Un poco de rubor. Así que perfecto, tanto con maquillaje como sin maquillaje les va a ir muy bien con este protector solar. Y bueno, ya para finalizar, lo que destacaría de este producto, al menos personalmente, es que no me irrita nada los ojos, entonces eso es bastante importante para mí. Pero una de las cosas que más preguntan habitualmente es si es o no resistente al sudor, y bueno, yo aplico agua para que puedan ver un poco esta resistencia, así que para quienes vayan a la playa o para quienes quieran ir a la alberca, no van a tener mayor problema con este producto.
Espero que les haya servido esta reseña. Como siempre, consulten con un especialista y nos vemos en un próximo video. Bye.